días. Mi nombre es Maika Trigos y les damos la bienvenida a este espacio que creamos con mucho profesionalismo para educarnos y avanzar en en nuestro balance personal. Si estás conectado aquí hoy, probablemente alguien te invitó para que conocieras un poquito más cómo beneficiarte de tu salud. Si a lo mejor ya eres parte de nuestra familia Uniteam, Cincino, te conectas para aprender, para poder servir mejor. Y no quiero quitarle más tiempo a la persona con la que vamos a aprender el día de hoy. Hay tantas cosas que aprender que me encanta poder tener personas que sean pues tan educadas en estos temas y que además sean tan generosas en quererlos compartir. Déjenme contarles que el doctor que nos va a compartir el día de hoy, que nos va a regalar esta hora de su tiempo, es un amigo personal mío, muy querido, entrañable. Él es de Durango, pero actualmente vive en Guadalajara. Él es un doctor. Yo creo que no hay una especialidad, sin demeritar ninguna otra, pero que tenga tanto estrés y tanto enfoque y que tengas que estar tan presente. Él es especialista en urgencias y en terapia intensiva. ¿Quién está de acuerdo conmigo que tienes que tener corazón, cerebro, templanza para hacer eso? Y él es un maestro en todo eso. Ya somos pues familia y nos hemos conocido desde hace muchos años que participamos juntos en construir esta red y este equipo. Y yo le tengo mucho aprecio, escúchenlo, cuando platicábamos con él y hablábamos de bueno, ya van a oír, no le voy a spoilear, pero de lo que él nos va a explicar, que es una de las partes fundamentales de lo que hacen nuestros productos y de lo que hace Balance Oil para poder funcionar. Entonces, ayúdenme a recibir con muchos unos que significan aplausos al doctor Misael Salcedo. ¿Cómo estás, mi querido doctor? Andas por aquí. Ya te vi. Hola, ya, aquí estoy. Hola, hola, hola a todos. Buenos días, ¿cómo están? Oigan, Buenos pues días, Misa. mucho gusto. Maika, muchísimas gracias. Estoy muy agradecido y me siento muy honrado también de esta oportunidad que me hayas invitado. Y bueno, como bien dice Maika, ya tenemos mucho tiempo de conocernos, ya tenemos muchos años haciendo redes de mercadeo y les cuento un poquito de mí para los que no me conocen. Yo soy Misael Salcedo, soy médico de profesión. Como dijo Maika, tengo una especialidad en medicina de urgencias, un adiestramiento en terapia intensiva, que sí, son como los pacientes más graves en el momento y más delicados, ¿verdad? Entonces les cuento que en esa búsqueda de ofrecer algo mejor a los pacientes, Cincino llegó a mí. Siempre digo, yo no llegué a Cincino, sino Cincino llegó a mí. Y cuando estuve estudiando todo lo que tenía, su función, siempre esa parte eriza de los médicos, la verdad es que fue algo muy gratificante tener algo en nuestras manos que podamos ofrecerle algo más a los pacientes. Y eso, en mi parte y en mi esencia médica, fue lo que hizo que estuviéramos aquí y el querer compartir con todos ustedes lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿verdad? Estamos desde Guadalajara, Jalisco, México. Bienvenidos a todos los que se conectan de otros países. Vamos entonces a empezar. Voy a empezar a compartir mi pantalla. A ver, denme un segundito. ¿Sí ven mi pantalla? A ver, ya. Listo. ¿Sí ven mi pantalla, Maika? ¿Sí? Perfecto, Misa. Ok, perfecto. A ver, dame un segundo porque yo no la veo. ¿Dónde lo pongo para verlo acá? Perdón los problemas técnicos. Necesito ver yo mi presentación y no la veo. Listo.
Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar el día de hoy acerca de omega 3 en el sistema cardiovascular. ¿De acuerdo? Primero, quiero comentarles que las enfermedades cerebrovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo, ¿sí? Entonces, es importante o es algo bastante importante entender qué es lo que hacen los omegas en este sistema cardiovascular, en nuestro corazón y en toda la circulación, ¿sí? Y las curvas epidemiológicas prevén que en los próximos años todavía va a aumentar más el riesgo de estas enfermedades. Por eso es que hoy quiero hablarles de qué es lo que hacen los omegas en este sistema cardiovascular, cómo actúan y cuál es su mecanismo de acción. A lo mejor no es una clase tan duplicable, pero el objetivo es que ustedes entiendan qué es lo que hacen estos omegas y por qué son tan importantes y tan básicos para que podamos tener un buen sistema cerebrovascular, ¿sí? Primero vamos a hablar un poquito acerca de la estructura de estos omegas. De pronto, si ven algunas gráficas un poquito como muy médicas, no se preocupen. Vamos a explicar todo y vamos a irnos despacito para todos entender, ¿sale? Deban de saber que estos omegas 3 se derivan de un ácido graso, que son componentes esenciales en nuestro cuerpo para poder generar energía y poder almacenarla, ¿sí? Estas estructuras, estas cadenas que ven rojas, es la estructura de los carbonos por las que está conformado el omega 3. Al final de la estructura va a tener dos metabolitos bastante importantes, que es el ácido eicosa pentaenoico, que es el EPA, y el DHA, que es ácido docosahexanoico. Y estos metabolitos son tan importantes porque en esta gráfica azul tenemos una célula y una membrana de la célula. Cuando estos metabolitos al final del omega, por ejemplo el EPA, va a entrar en esta célula y va a empezar una cascada de factores antiinflamatorios. Por eso es que tiene esa actividad antiinflamatoria, no nada más en el sistema cardiovascular, sino en muchos otros aparatos. Y el DHA va a llegar a la membrana de la célula. Este no va a entrar a la célula, se va a quedar en la membrana y en esta membrana se va a encargar de hacer una señalización de diferentes factores de transcripción que nos van a ir ayudando a mejorar y a estabilizar diferentes partes de nuestra circulación y de nuestros tejidos, ¿sí? Derivado de eso, hay diferentes funciones del omega 3. Tomen pluma y papel para que anoten esto y lo subrayen, porque es lo más importante. ¿Cuáles son las funciones que tiene el omega 3 en el sistema cardiovascular? Uno, antiarrítmico. ¿Qué significa eso? Que nuestro corazón vaya latiendo de forma regular. Hipolipemiante, va a disminuir los niveles de triglicéridos y de colesterol en sangre. Tiene una función vasodilatadora, que quiere decir que sus vasos se van a estar un poco más abiertos, ¿sí? Les voy a explicar todo esto más adelante. Tiene función antiinflamatoria, antitrombótica, evita que se formen coágulos en la circulación y es un estabilizador de la placa de ateroma, de esas placas que se forman en las arterias de colesterol y de triglicéridos. Vamos a hablar de cada una de estas y vamos a ir viendo cómo actúan esos omegas para poder regular estas funciones. Todos hemos visto o a todos en nuestra familia, a nuestros papás, a nuestros abuelitos, les han hecho alguna vez algo que se llama electrocardiograma. Este electrocardiograma es un estudio que son unos chuponcitos en corazón
que evalúan la estructura o cómo está la función del corazón en ese momento. Entonces, ustedes siempre han de ver estas rayitas y a lo mejor no saben qué significa, pero les comento que es como darle una vuelta a este corazoncito a ver cómo está por todas sus caras, por adelante, por atrás, por los lados, etcétera. Y sale un latido. Y luego, unos segundos, latido, latido. ¿De acuerdo? Este es un electro regular. Si se fijan, los espacios entre cada piquito son iguales. Eso es normal. Eso quiere decir que nuestro corazón va latiendo de forma regular, de forma igual. Una arritmia es aquella enfermedad en la que estos latidos van a diferente tiempo. Fíjense acá, latido, tiempo, latido, tiempo, 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 más largo para que llegue otro latido. Quiere decir que va latiendo de forma irregular y eso es lo que provoca las arritmias en nuestro corazón. Hay 1000 arritmias, pero sepan que a esto se refiere. Ahora, ¿qué van a hacer los omegas para que puedan tener ese potencial antiarrítmico? El EPA se va a depositar en estas plaquitas azules que se llaman mitocondrias. Se deposita aquí y va a estabilizar los cardiomiocitos. ¿Qué es cardiomiocitos? Son estas fibras musculares que forman el músculo del corazón. Entonces, si le da estabilidad a todo este músculo rojo que se encuentra aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Que los latidos van a ir de una forma constante, porque va a hacer que estos potenciales de acción o estos latidos sean regulares, ¿sí? Por eso es que tiene un potencial antiarrítmico. Esto es la base científica que tiene. Sin embargo, sí se menciona que debe de haber más estudios, pero esto es lo específico y es la forma en la que los omegas ayudan a todas esas personas que tienen alguna arritmia en su corazón, ¿sí? Ojo, no les estoy diciendo que dejen sus medicamentos antiarrítmicos, sino que con el tiempo y con el adecuado balance de estos omegas, vamos a ir regulando esos potenciales para tener latidos constantes y regulares, ¿sí? Otro efecto que tiene es un efecto hipolipemiante. ¿Qué significa esto? Que va a disminuir las cantidades de colesterol en sangre y de triglicéridos. En esta gráfica tenemos una arteria normal, ¿sí? Este vasito o este tubito. Esto es normal. Si se fijan, ¿a cuántos de nosotros o a cuántos de nuestros familiares no les han dicho, traes el colesterol y los triglicéridos altos? A lo que se refiere es que esas concentraciones de triglicéridos en sangre, porque dentro de estas arterias va la sangre, se empieza a formar una placa de colesterol. Traes más colesterol alto, se hace la placa más grandota. Traes más colesterol, sigues teniendo una mala alimentación, sigues siendo sedentario, sigues acumulando peso, sigues acumulando grasas saturadas, se hace la placa más grande. ¿Y qué es lo que sucede? Que en toda esta arteria normal donde viaja la sangre, se va a hacer más pequeña. ¿Sí? Entonces, esa arteria apretada va a hacer que llegue menos sangre a corazón y a cerebro. Entonces, ¿cómo se traduce esto? En infartos al corazón, porque no llega la sangre por esta arteria completamente abierta por culpa de estas placas de colesterol. Entonces, ¿cuándo es cuando sobrevienen los infartos a corazón o los eventos vasculares cerebrales? Cuando de esta placa de colesterol y triglicéridos se desprende un pedacito. Si se desprende un pedacito, se va a, ay, me distraje con el tema. Cuando se desprende una placa de esta arteria, una placa de colesterol, se puede atorar en lo único que le queda abierto para la circulación y ahí
es cuando hay infartos a corazón o infartos a cerebro. Entonces, ¿qué es lo que hace el omega 3? Disminuye estas concentraciones de colesterol y de triglicéridos y en vez de ir adelantándonos hacia acá, vamos hacia atrás para que esa arteria se vaya limpiando, por decirlo de alguna manera, y que esté completamente dilatada para que la sangre pueda llegar mejor a corazón. Entonces va a tener mejor llenado en el ventrículo y eso se va a traducir en una disminución del consumo de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras paredes del corazón van a estar sanas, que no vamos a necesitar tanto oxígeno, no va a haber tanta demanda que ese corazón esté trabajando, trabajando, trabajando. ¿Para qué? Y eso se va a traducir en disminuir la presión arterial. Si ese corazón tiene mucha demanda de oxígeno, va a trabajar, es una bomba, trabaja, 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 y eso hace que se suba la presión arterial. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Tener una demanda de oxígeno menor y lo vamos a lograr cuando por estas arterias viaja la sangre a corazón y entonces va a disminuir nuestra presión arterial. Por eso los pacientes que están con omegas como omega 3 solitos empieza a regularse la presión. ¿Y qué es lo que, cómo se traduce en nosotros los médicos? En disminuir las dosis de antihipertensivos, ¿sí? Es algo constante y es algo poco a poco. Otra de las funciones en el sistema cardiovascular es la vasodilatación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya conocen ustedes que esta es una arteria y por el medio viaja la sangre. Estos eritrocitos son la sangre. Una arteria apretada, ven estas paredes rositas, es una arteria apretada, va menos sangre. ¿Se fijan cómo van menos células sanguíneas? ¿Por qué? Porque está apretada. El efecto de los omegas es un efecto vasodilatador, entonces abre esas paredes, abre esa arteria, disminuye este grosor que se llaman resistencias vasculares periféricas, disminuye esa resistencia y hace que la arteria esté abierta y la circulación viaje de una manera mejor. Entonces, ¿cómo lo va a lograr el omega 3? Va a disminuir la disfunción de este endotelio, de estas paredes, y va a disminuir la producción de radicales libres. Si estas dos cosas están aumentadas, entonces va a pasar que la arteria, el tubito, se va a hacer apretado. Entonces, si disminuye esto, pues la arteria se va a abrir, se va a dilatar. Pero, ¿cómo hace esa dilatación? Ah, pues el DHA y el EPA van a activar una enzima que se llama óxido, óxido, óxido nitrasa sintasa, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a sintetizar óxido nítrico y el óxido nítrico que hace vasodilata. ¿Cómo se va a traducir esa vasodilatación? En una mejor reserva cardiovascular. Va a viajar mejor tu sangre, vas a mejorar tu reserva cardiovascular y vas a disminuir el riesgo de factores de riesgo, o factores de riesgo cardiovascular. ¿Sí? Disminuyes el riesgo de infarto, disminuyes el riesgo de otras enfermedades cardiovasculares, cardiopatías, etcétera. Pero así actúa el omega. ¿Cómo actúa? Activa la óxido nítrico sintasa, que sintetiza óxido nítrico y que eso hace que se vasodilate o que se abra esa arteria o ese vaso para que llegue mejor sangre a nuestro corazón, haya menor consumo de oxígeno y tengamos una mejor reserva cardiovascular. Otra de las funciones que tiene este omega 3 es que tiene un efecto antitrombótico. ¿Qué significa tener un efecto antitrombótico? Significa que va a evitar que se formen coágulos en la circulación. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, del ácido araquidónico va a haber dos cascadas en donde va a intervenir el EPA y el DHA. Este EPA y este DHA empiezan a activar la cascada de diferentes prostaciclinas y de tromboxanos. No se aprendan esos nombres. Lo que quiero que sepan es que cuando activen estas cascadas, van a empezar a
inhibir o a disminuir la agregación plaquetaria. ¿Alguna vez ustedes seguramente han escuchado a alguien que les dice, le dio trombosis en la pierna, se le trombosó la pierna, ¿sí? Trae trombosis venosa. Esa trombosis venosa significa que llega una plaqueta a la circulación, llega otra plaqueta, llegan muchas plaquetas y se hace un coágulo. Y ese coágulo viaja por la circulación, se atora en una de esas venas apretadas y se trombosa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el EPA y el DHA? Que van a evitar que esas plaquetas se junten para que nunca estén juntas y no se formen coágulos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Evita la formación de estos coágulos, pero también activa la cascada de los tromboxanos. Entonces, ¿qué va a hacer la cascada de los tromboxanos? Que va a causar vasodilatación, ¿sí? Esa arteria va a estar más dilatada para evitar, pues, que esos coágulos se atoren por ahí, ¿sí? Por tanto, en conclusión, previene la formación de coágulos. Cuando a ustedes les pregunten, oye, pero ¿y qué hace el omega 3 en la circulación? Previene la formación de coágulos. No tienen por qué explicarles todo esto, ¿sale? Pero quiero que ustedes sepan de dónde y por qué es que tiene este efecto antitrombótico. Todo tiene una base científica, no es nada más decir, ay, tómate el omega porque dicen que te mejora la arritmia, porque dicen que te baja el no, no dicen, eso no lo dice la gente, eso lo dicen los estudios que están sustentados con estudios de seguimiento en muchos pacientes para que podamos llegar a esas conclusiones, ¿sale? Ahora, también tienen un efecto antiinflamatorio. Puse este ejemplo de un pulmón, pero lo vamos a transpolar al ejemplo de corazón, que es lo que estamos revisando en este momento. Llámese signos de inflamación, eh, enrojecimiento, calor. ¿Cuántas veces no de pronto se tocan una pierna o algo así, está caliente, está roja, está hinchada? Eso significa que hay ahí factores de inflamación, que son estas azules, interleucinas, diferentes citocinas, factores de necrosis tumoral, todos estos son factores de inflamación. Entonces, ¿cómo actúa el omega en esta cascada antiinflamatoria? Bueno, pues que si sí tienes el DHA, las dosis de DHA y las dosis de EPA correspondientes en tu organismo, aumenta la reparación celular. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber células que van a encapsular estas células inflamatorias y no te vas a inflamar, ¿sí? Pero si tú no tienes esas concentraciones de DHA y de EPA correctas, va a aumentar la inflamación, ¿sí? La inflamación celular es lo que echa al traste todas las enfermedades que tenemos, ¿sí? Entonces las agudiza, te sientes más mal, te sientes peor, etcétera. Entonces tiene un efecto antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque también hay una liberación de unas enzimas que se llaman resolvinas y protectinas. ¿Qué hacen estas enzimas? Reducen la inflamación en las paredes vasculares. Entonces su circulación, sus coronarias o su circulación cardiovascular no va a estar inflamada, va a estar dilatada y eso mejora la reserva cardiovascular y evita enfermedades inflamatorias en el corazón, evita que ese músculo que les ponía rojo al principio esté inflamado. Cuando esos músculos están inflamados de corazón, hay enfermedades que se llaman miocardiopatías, miocarditis, miocardiopatía dilatada, pero es porque eso significa que ese músculo del corazón está hinchado y el omega 3 va a evitar que ese músculo esté inflamado. Y una de las funciones más importantes, bueno, todas son importantes, pero la que a mí más me gusta es que es un estabilizador de la placa de colesterol y de triglicéridos o de la placa de ateroma, ¿sí?
Esta es una arteria, este tubito. Esto amarillo es colesterol y triglicéridos. Y por en medio va la sangre. Cuando estas placas de colesterol, como dijimos, se desprenden, así como viaja la sangre, también van a viajar partículas estas amarillas. ¿Y qué es lo que sucede? Que el omega va a estabilizar esta placa. Va a hacer que esta placa empiece a disminuir para que viaje mejor la circulación y estabiliza esta placa para que no se rompa y no se desprendan partículas de colesterol que viajen por esta circulación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el EPA? Disminuye este volumen de la placa y disminuye la rigidez de las arterias. ¿Qué quiere decir eso? Que las arterias, por estas placas, hagan de cuenta que está la arteria y está una placa de colesterol. ¿Qué va a suceder? Que la va a hacer rígida y eso se llama arterioesclerosis. Eso sucede en los abuelitos. Su sistema ya está más desgastado y hacen rigidez de las arterias. Por eso es que muchos abuelitos les da algo que se llama evento vascular cerebral. Esos infartos en el cerebro es porque las arterias de las carótidas están rígidas. Viaja menos circulación, viaja menos sangre, llega menos sangre al cerebro y eso hace que se infarten en su cerebro. Entonces el EPA va a disminuir esa rigidez en las arterias y va a disminuir el volumen de estas placas. ¿Por qué? Porque baja el colesterol y los triglicéridos y estas placas están compuestas de esas dos cosas, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos una arteria o tenemos, si ya tenemos, yo Misael tengo colesterol y triglicéridos altos. Si ya los tengo altos, tengo un factor de riesgo cardiovascular elevado que voy a ser propenso a hacer infartos al corazón o infartos acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el omega en mí? Disminuir el colesterol y los triglicéridos y eso va a evitar el porcentaje de probabilidades para que yo presente ese infarto en corazón o en cerebro. ¿Cuántas personas diario no mueren de infarto agudo a miocardio? Oye, se murió fulanito de tal. ¿Qué le pasó? Que se infartó en la madrugada. Siempre se infartan en la madrugada. Las estadísticas dicen que en la madrugada los pacientes se infartan más. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer estos omegas? Disminuir ese porcentaje de riesgo para desarrollar estas enfermedades, que son la primera causa de muerte en todo el mundo. Sí hay mayor porcentaje aquí en la cultura occidental por el tipo de dieta, por el sedentarismo, etcétera. Pero en los otros países asiáticos que tienen mejores dietas y mejor forma de vida, pero tienen otros factores de riesgo, tabaquismo intenso y todos esos también son factores de riesgo cardiovascular, ¿de acuerdo? Ahora, esto no se los estoy diciendo yo, Misael Salcedo, esto no se los está diciendo Cincino, esto ya está reportado en la literatura médica internacional. Ustedes pueden entrar a cualquier buscador confiable, PubMed, Sci-Hub, etcétera, y buscar. Y hay muchos estudios a nivel mundial que agarran grupos de muchos pacientes o muestras grandes de pacientes para poder ver los efectos que tienen los omegas en el aparato cardiovascular. Por ejemplo, el estudio ASCENT fue un estudio que hicieron en Reino Unido con 15,000 pacientes y ellos los evaluaron durante 7 años. Agarraron dos grupos, a un grupo de pacientes les dieron omega 3 y a otro grupo les dieron placebo. O sea, llámese placebo una pastillita de mentiritas, por ejemplo. Entonces, ¿qué observaron ellos? Que los efectos del DHA y del EPA en el grupo que les dieron omegas redujo un 19% la muerte cardiovascular. Ustedes me dirán, ay, pues 19% no es tanto. Oye, sácale cuentas. Si 15,000 pacientes, el 20% disminuyó su riesgo de morir por enfermedades del corazón, pudiste haber estado en esos 3,000 pacientes si consumiste omegas 3.
¿Me explico? El estudio Vital, aquí fue una muestra de 25,000 y ojo con esto, porque combinaron o un grupo le dieron omega 3 y vitamina D y el otro grupo placebo. Entonces, en el grupo que lo combinaron con vitamina D, observaron una reducción en la mortalidad de 28% en los pacientes infartados. ¿Qué quiere decir esto? Que a los que no les dieron, se murieron más de infarto que a los que les dieron omega 3 con vitamina D3. Entonces disminuyó un 17% los eventos coronarios. ¿Y qué creen? El omega 3 de cincino tiene vitamina D3 adicionada. Y en este grupo, en este estudio, se los dieron aparte. Entonces imagínense ustedes la maravilla que es tener este frasquito que ya trae omega 3, vitamina D3, vitamina E, polifenoles. Entonces, ya está descrito y ya están los porcentajes. Si tú te tomas tus omegas, te vas a morir 20% menos, por decirlo de alguna manera, que los que no toman omegas. Yo siempre les digo, de verdad, los 200 o los $300 que ustedes inviertan en su suplementación, lo van a agradecer con los años, porque aquellos que no están tomando estos omegas hoy día, el día de mañana van a pagar cuentas de miles de dólares en el hospital, ¿sí? Y las cuentas son muy diferentes. No es lo mismo invertirte ahorita que invertir después en doctores. Y se los digo yo que cobramos las cuentas, ¿verdad? Y hay otro estudio que se llama YELIS. Este estudio lo hicieron en Japón. Observaron a 18,000 pacientes, igual, un grupo con omegas, un grupo sin omegas. Y aquí observaron que también redujeron en un 20% el riesgo de muerte súbita. ¿Qué significa muerte súbita? Estás tú acostado a las 3 de la mañana y de pronto ya amaneciste. Muerte súbita, ni cuenta te diste. O los jugadores del fútbol, por ejemplo, que de pronto se cayó y le dio muerte súbita. O sea, se mueren rápido. Muerte súbita es muerte rápida, ¿sale? Entonces, en este estudio en Japón también observaron que disminuye el riesgo de cateterismos. ¿Qué significa eso? Cuando hay un paciente infartado, lo que se le hace es un cateterismo. ¿Qué significa cateterismo? Destapar esa placa de esa arteria, destaparla, quitarla. Y esos cateterismos actualmente están en unos 150, $200,000 aquí en México. Entonces, ustedes saben, si quieren en este momento empezar a invertir en su salud cardiovascular o ir ahorrando para poder tener acceso a estos cateterismos, porque desafortunadamente muchos pacientes no tienen acceso a estos servicios de salud por el costo. Entonces, en resumen, el consumo de omega 3, ¿qué nos va a favorecer? Una mejor salud cardiovascular, reducción del riesgo de muerte por enfermedades en el corazón, disminución de infartos agudos al miocardio, disminución de muerte súbita, disminución de las arritmias de nuestro corazón. Discúlpenme, pero a mí me parece una maravilla. Entonces, les pongo la foto de los omegas porque la pregunta es, ¿por qué los omegas de Cincino y por qué no los omegas de otras compañías? Porque los omegas de Cincino tienen concentraciones más elevadas de DHA y de EPA. Si alguien les dice, yo ya tomo omegas, me tomo los de Metagenics. Pues sí, pero pues te estás tomando, o sea, te estás tomando menor cantidad y menor concentración de lo que yo te estoy ofreciendo. Yo te estoy ofreciendo lo mejor y no te quiero vender nada.
Lo que te vendo en este momento es salud cardiovascular. Los omegas de cincino tienen concentraciones más elevadas de DHA y de EPA de cualquier compañía. Muchachos, tienen lo mejor. Tenemos lo mejor. Está adicionado con vitamina D3 y está adicionado con vitamina E y con polifenoles. ¿De acuerdo? Entonces, hay que entender y hay que darle el valor de lo que tenemos en las manos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo les puedo decir en este momento? Háganse su prueba y vean el desbalance tan importante que tenemos y que a lo mejor no nos damos cuenta porque no tenemos el acceso a esta prueba. Háganse su test para que puedan ver todo lo que nos falta en ese balance de los omegas, ¿de acuerdo? Ahora, el día de hoy, mi intención es que ustedes entiendan un poquito cómo es el mecanismo de acción de estos omegas en todo nuestro corazón y en nuestra circulación, ¿sí? No les, no les quiero vender nada más que una prevención cardiovascular, ¿sí? Es momento ahora de empezar a suplementarnos con estos omegas para poder tener una mejor salud cardiovascular en un futuro y evitar ser uno más de esas estadísticas a nivel mundial que mueren por infarto agudo al miocardio o por evento vascular cerebral. Eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado, que haya sido de su entendimiento también. De pronto, algunas gráficas que son complicadas, que si los leucotrienos no tienen por qué entender, no tienen por qué saber tanto a detalle, pero lo suficiente para que ustedes sepan que todo tiene una base, que no es nada más porque hayamos querido tener omegas. Todo tiene una base y todo tiene un porqué, ¿sí? Estoy abierto a algunas preguntas y respuestas, Maika. Muchas gracias, Misa. Déjame, aquí pusieron algunas preguntas. Si quieres dejar de compartir tu pantalla, me puse los lentes. Ahí te va. Hay varias preguntas, te las voy leyendo para que no te distraigas, pero nos Sí. pusieron aquí, ay Dios, las primeras. En una persona me dijo que siempre salía con colesterol HDL alto de 85 a 94. En ese caso, ¿qué papel desempeña el omega 3 sabiendo que el HDL es colesterol bueno? A Dios gracias que tiene concentraciones de HDL elevadas. Es un colesterol bueno y el omega 3 incluso también hace que aumenten estos niveles de colesterol, pero es un colesterol bueno. Entonces eso está perfecto. Perfecto, ok. Después dice, las indicaciones es que personas que usan anticoagulantes no deben consumir omega 3. ¿Qué podemos profundizar en eso? A sus segúnes. Como les explicaba, las cascadas de los tromboxanos son antitrombóticos. Entonces, los omegas te van a potencializar el efecto que tienen los anticoagulantes que estás tomando. Por ejemplo, no sé, tomas apixaban, rivaroxaban, dabigatran, los omegas van a hacer que te potencie ese efecto. Entonces, es algo bueno, pero en concentraciones muy elevadas que no consumimos concentraciones elevadas, pero en concentraciones muy elevadas puedes tener efectos de sangrado, ¿sí? Precisamente porque aumenta, es como si le estuvieras dando más anticoagulante de alguna manera, pero sí los pueden tomar, potencia ese efecto y eso es algo muy bueno, sí utilícenlo. Jamás vamos a llegar a concentraciones elevadísimas. Ok, perfecto. Gracias, Misa. Déjame busco aquí más preguntas. ¿Qué otra contraindicación existe para quienes ya tienen una enfermedad cardiovascular? Pues no, no hay, no, de hecho, no hay ninguna contraindicación propia. O sea, aquí el chiste es que algunos omegas de pronto traen como toxinas de mercurio, pero el Ok, omega de cincino es libre de toxinas. ok, Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esas toxinas de mercurio de otros omegas o sea, repercuten en tu sistema cardiovascular, pero el de cincino no es libre de toxinas. Entonces, no hay contraindicación de que los utilicen. ok.
¿Qué hace que la vitamina D3 mejore el beneficio con el omega? Ah, hace un efecto sinérgico y esa vitamina D3 también actúa en diferentes paredes endoteliales de tu corazón. Entonces, cuando se combina, siempre va a disminuir esos riesgos, pero es por eso, porque también tiene su acción sobre la pared endotelial. Aunque la vitamina D3 la asocian muchas personas con el sistema óseo, sí, pero mejora la salud cardiovascular por eso. Ok. Ahora, dos últimas. ¿El omega ayuda al Parkinson? Y si sí, ¿cómo? Ah, caray. Mira, ahí sí no te sé dar el dato específico en enfermedad de Parkinson, pero ya estoy cayendo en la cuenta porque es un no trópico y es un potencializador cognitivo. Entonces, ese potencializador cognitivo va a hacer que estén más alertas y que disminuyan también de pronto los temblores o las bradicinesias que tienen, pero es porque son estimulantes cognitivos. Hay que recordar que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa. Perfecto. Ya se nos fueron por todos lados, pero bueno, Sí, recuerden que es aparato cardiovascular. sí, sí, sí. A ver, tengo una duda del balance test, porque en los casos más altos de desbalance, los que han salido por las nubes, les sale el ácido araquidónico bien, que es el que habla de la inflamación. ¿Tú sabes Ujú. por qué? Es que mm, la cascada del ácido araquidónico no quiere decir que estemos tomando ácido araquidónico, sino que esa cascada se encarga de regular esos procesos de inflamación y de trombosis. Yo puedo tener los omegas, o sea, puedo tener el desbalance muy elevado, pero los ácidos araquidónicos siguen su función porque no dependen directamente de los omegas, sino de los metabolitos del EPA y del DHA. ¿Sí me explico más o menos? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú puedes tener tu cascada de ácido araquidónico normal y puedes tener tu función inflamatoria antitrombótica disminuida. Por eso es que se empiezan a activar toda la cascada como se los puse en un diagrama. Es complejo de explicar, no sé cómo explicarlo, Maika. Ah, otra conferencia, otra, pero sí. Pero en resumen, es común. Sí, Ok, sí, 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 sí. perfecto. O sea, eso puedes, tú puedes tener tu cascada de ácido araquidónico normal y tener un desbalance elevado. Oye, les propongo algo, porque ya empezaron con preguntas de pulmones, de fibrosis, etcétera. Les propongo algo. Vayan mandándole o a la persona que los invitó o con quien trabajan o a su diamante más cercano los temas que les gustaría escuchar. Yo espero que el doctor Misael nos acepte la invitación muy pronto nuevamente y pongan, oigan, que hablen de específicamente de pulmones, que hablen específicamente De riñón, a la gente le gusta mucho Exacto, el riñón, la diabetes. exacto. Entonces, sugieran los temas porque si no nos vamos a desviar de la atención del tema del día de hoy y todas las preguntas que tienen aquí yo también las tengo anotadas para que sean de los temas que pongamos las próximas semanas. ¿Les parece bien? ¿Les late como una buena idea? Doctor Misael Salcedo, mi querido Misa, así le digo yo, somos amigos y somos hermanos. Muchísimas gracias por haberte dado el tiempo. Yo sé que trabajas, déjenme decirles que anoche terminó hasta las 3:20 de la mañana, cosa que le agradezco enormemente. Él trabaja en urgencias y además tiene su propia clínica y además está ayudando y además hace Cincino con nosotros en este tipo de Claro. espacios. Entonces, gracias mil por haberte dado este tiempo y por haberte preparado así de padre para todos nosotros. Eh, que Muchísimas gracias. tengan, que tengan bonito sábado, que tengan bonito sábado para todos. Más preguntas para el doctor. Yo soy su manager. No, por aquí las canalizamos. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Gracias. Bye. Gracias.